Cuando Leila compró aquel aeródromo olvidado, pensó que solo estaba huyendo de su pasado. Pero bajo el suelo agrietado y el óxido del tiempo, la esperaba un legado que cambiaría todo lo que creía saber sobre su familia y sobre el universo mismo. Quédate hasta el final porque lo que descubriera allí abajo desafiará cada ley conocida. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita si te apasionan las historias llenas de misterio. Ciencia y secretos enterrados. El viento soplaba con un silbido bajo y constante sobre el viejo aeródromo, arrastrando joyas secas y polvo por la pista agrietada que alguna vez había recibido aviones. Ahora solo quedaban trozos de concreto cubiertos de maleza y estructuras oxidadas que el tiempo había devorado lentamente. Leila Baldwin bajo del viejo camión que había comprado por unos pocos dólares, con las manos en los bolsillos de su chaqueta y una mezcla de nervios y determinación en el pecho. Frente a ella se extendían 22 acres de terreno olvidado, 5 hangares de ruidos y un silencio tan profundo que parecía escucharse a sí mismo. Había firmado los papeles sin fanfarria, casi en secreto. La gente del pueblo decía que estaba loca, que nadie compraba un lugar así si no quería huir del mundo. Tal vez tenían razón. Su taller mecánico había cerrado meses atrás y la casa que heredó de su abuela apenas había alcanzado para pagar este terreno. Pero cuando Leila miraba aquel espacio desolado no veía ruina sino oportunidad. Espacio suficiente para desaparecer, para empezar de nuevo, para construir algo desde cero, incluso a sí misma. Los primeros días fueron duros. El hangar principal estaba lleno de nidos de aves, con vigas corroídas por el óxido y un suelo que parecía un mapa de carreteras rotas, pero tenía buenos huesos, como decía su abuelo, y eso bastaba. Pasó la primera semana limpiando escombros, soldando parches en el techo con más entusiasmo que experiencia y barriendo capas de polvo que levaban décadas acumulándose. Por las noches dormía en un improvisado altelo hecho de tablones y andamios viejos, sin agua corriente, sin internet, solo ella un catre y una linterna que zumbaba más fuerte que el viento. Cada mañana, al amanecer, preparaba café en una pequeña estufa de camping y caminaba el perímetro del terreno. Decía que era para vigilar si alguien entraba, pero en el fondo lo hacía porque le gustaba imaginar que estaba protegiendo algo importante. A medida que pasaban los días, el silencio comenzó a sentirse distinto. Ya no era un vacío, sino una presencia, como si la tierra misma la observara y esperara algo de ella. Fue al 12º día cuando lo encontró, detrás del hangar más lejano, medio oculto bajo un tambor oxidado y maleza. Algo metálico briló débilmente al sol. Al principio pensó que era una tapa de drenaje o parte del sistema de alcantarillado, pero al apartar el tambor y limpiar la superficie con las manos, vio lo que realmente era, una escotilla de acero grueso, con pernos reforzados y un mango empotrado en el centro. En la parte superior, casi borradas por el tiempo, se distinguían unas letras pintadas. EC7. Leila se agachó y su corazón empezó a latir con fuerza. Aquello no era parte de ningún mapa de la propiedad. Al tocar el borde de la escotilla sintió algo extraño. El metal estaba helado, más frío de lo que debería estar bajo el sol. Y no era solo su antigüedad lo que la perturbaba. Tenía la clara sensación de que alguien lo había enterrado deliberadamente, no para protegerlo, sino para que nadie lo encontrara. Esa noche apenas pudo dormir. La imagen de la escotilla no abandonaba su mente. Pensaba en ella mientras el viento golpeaba las paredes del hangar y una persiana suelta golpeaba el metal con un ritmo inquietante. Algo en lo profundo le decía que debía abrirla, que no era casualidad haberla encontrado. Al amanecer del día siguiente, decidió actuar. Tomó sus herramientas, una barra de hierro, un esmeril portátil y una lámpara frontal, y volvió al lugar. Los pernos estaban soldados y reforzados como si alguien hubiera querido asegurarse de que esa puerta jamás volviera a abrirse. Cuanto más trabajaba para retirarlos, más fuerte era la sensación de que estaba a punto de liberar algo que no debía ser liberado. Pasaron horas. El esmeril lanzaba chispas que salpicaban su rostro, y el sudor se mezclaba con el polvo que flotaba en el aire. Cuando el último punto de soldadura se dio con un chasquido metálico, Leila se detuvo a respirar.
El aire alrededor se sentía más frío, casi artificial, como si algo al otro lado de la escotilla absorbiera el calor del ambiente. Su teléfono no tenía señal, ni una sola barra. A pesar del miedo, tiró del mango. Al principio no se movió, pero con un esfuerzo constante empezó a abrirse con un chirrido que parecía un grito oxidado. Un soplo de aire helado emergió del interior seco y antiguo y reveló una escalera de concreto en espiral descendiendo a la oscuridad. Su mente racional le gritaba que llamara a alguien, que no vayara sola, pero Leila había aprendido que en su vida nadie acudía a rescatarla. Con el corazón golpeándole el pecho, encendió su linterna y comenzó a descender. La primera impresión fue el polvo. Flotaba en el aire como un velo denso, y cada paso que daba dejaba hojuelas claras a su paso. El pasillo era largo, de concreto reforzado con varas de acero. El silencio era absoluto, más profundo que el de la superficie. Al final, un segundo portón metálico la detuvo. Este tenía un teclado sin energía, y a un lado, grabadas en la pared, unas palabras que la dejaron helada. Personal autorizado Baldwin solamente. Retrocedió un paso con el corazón en la garganta. Era su apellido, el de su abuela, el de su padre. Aquella instalación no era un simple refugio militar olvidado. Estaba vinculada directamente a su familia. Durante un largo rato permaneció allí inmóvil con la luz temblando sobre las letras. Al tocarlas con la punta de los dedos sintió que no estaban grabadas de manera improvisada. Formaban parte del concreto mismo, como si el búnker hubiese sido construido con la intención de que un Baldwin regresara algún día. Entonces escuchó algo. No era un sonido, era una vibración sutil bajo sus botas, como el zumbido de una línea eléctrica en medio de un bosque muerto. El lugar no estaba completamente muerto. Había algo allí abajo, esperando. Leila decidió explorar un poco más antes de intentar forzar la puerta. Al final del pasillo encontró una sala abierta. Filas de escritorios metálicos cubiertos de polvo, monitores antiguos con pantallas curvas, cables colgando del techo como raíces. En un rincón, un archivador volcado dejaba escapar carpetas amarillentas. Tomó una al azar. En la portada apenas se distinguía el título. Registros de vuelo. Serie EC. Las fechas iban desde 1969 hasta 1975. Los informes hablaban de pruebas, altitudes, duraciones y algo llamado funcionalidad VTL. Despegue y aterrizaje vertical. Décadas antes de que esa tecnología se volviera estándar. Junto a los documentos, planos de un artefacto que no reconocía. Un avión sin alas con motores compactos y un diseño demasiado avanzado para su tiempo. Firmado por W. Baldwin. Leila sintió que el aire se le escapaba. Recordó a su abuelo, un hombre de manos callosas y olor a aceite que murió cuando ella tenía 5 años. Su padre nunca hablaba de él. Y ahora allí estaba su nombre vinculado a un proyecto que el mundo parecía haber olvidado. La luz de un terminal parpadeó de repente en la oscuridad, verde, constante e imposible. La instalación no estaba muerta. Algo, o alguien, la había estado esperando. El terminal siguió parpadeando en verde, como un faro enterrado en cemento. Leila se obligó a respirar hondo antes de acercarse. La pantalla emitía un zumbido discreto, más sensación que sonido, y el polvo del cuarto parecía suspenderse alrededor de la luz, como si flotara a la espera de una orden. A un lado, sobre el escritorio corroído, reposaban más carpetas con etiquetas desvaídas. Pruebas atmosféricas, ensayos de núcleo, incidencias médicas. El nombre Baldwin se repetía en celos firmas notas marginales. No había duda. Aquello no era una casualidad arqueológica. Era una gerencia. Leila abrió la primera carpeta con manos que no terminaban de obedecerle. El papel crujó bajo sus dedos. Eran registros de vuelo, con una caligrafía técnica y segura. Fecha, altitud, duración, condiciones de viento, y una columna adicional con un acrónimo que se repetía. VTL, funcionalidad de despegue y aterrizaje vertical. Para los años que indicaban, finales de los 60, principios de los 70, resultaba casi insolente. Debajo, notaciones más crípticas. Campo estable, respuesta de fase, recuperación sin firma térmica. No eran las palabras de un sueño, eran métricas de alguien que midió lo imposible. Desenroló un plano que se resistía como si tuviera memoria propia. El papel estaba quebradizo.
pero la tinta se veía sorprendentemente nítida. La figura emergió de líneas pulcras. Un fuselaje triangular sin superficies de control visibles. Sin tomas de aire evidentes, con volúmenes compactos donde deberían habitar motores que nunca aparecían, en el ángulo inferior como un latido. W. Baldwin, su abuelo, sintió una punzada en el estómago, un recuerdo apenas enfocado. Manos grandes que olían a aceite, un silbido bajito mientras apretaba una tuerca, una voz grave diciendo los buenos huesos lo aguantan todo. Esa imagen cobraba peso allí, barrio tierra, entre concreto y polvo, frente a una máquina que parecía negarse a reconocer la cara que la vio nacer. El terminal emitió un clic casi tímido. La pantalla negra mostró una línea de arranque en caracteres verdes, protocolos, comprobaciones, rutas de archivo. Luego se detuvo en una frase que le tensó la nuca. Bienvenida, Baldwin. A continuación, integridad de archivo, 67%. Reconstruir interfaz SN. Leila tragó saliva. No pensó. Tecleo es, la pantalla parpadeó. El ventilador interno respiró más hondo. Y volvió el silencio. No se apagó, pero el sistema pareció quedarse escuchando. Leila retiró las manos, y en ese mismo segundo una corriente fría le recorrió la espalda. Pasos sobre grava, arriba, pesados, acompasados. Instintivamente apagó la linterna, dejó que la oscuridad la envolviera y contuvo el aliento. Los pasos se detuvieron. 3 golpes secos sonaron desde el hangar, a la arriba, como nudilos sobre una puerta vieja. Esperó. Contó hasta 20. Nada. Entonces ascendió. La tarde había caído en un azul morado. Un hombre alto con una chaqueta de lona y una radio colgándole del hombro estaba junto a su camión, pelo cano, cortado al ras. Ojos que no buscaban, encontraban. La miró como quien acaba de reconocer un mapa. ¿Eres Baldwin? Preguntó sin rodeos. Leila dudó un latido y asintió. El hombre no sonrió. Me llamo Silas Boone, dijo. Trabajé con tu abuelo. El nombre chocó con el aire como una herramienta que cae al suelo. Antes de que ella pudiera replicar, el hombre agregó. Lo sé. Dices que no puede ser. Murió cuando eras niña. Se acomodó la correa de la radio. Yo lo enterré. No hubo modo de sacar una respuesta ordenada de su garganta. Silas sostuvo su mirada un instante y luego la desvió hacia los hangares, hacia esa zona que ahora no era una simple geografía de ruinas sino un diagrama de secretos. Encontraste la escotilla, afirmó. Y vallaste. Leila no confirmó ni negó. Él continuó. Ese sitio no debía reabrirse, no después de lo que pasó. Pero si lo has visto, necesitas saber qué era. Respiro por la nariz, con un cansancio viejo. El proyecto Ícaro no fracasó. Funcionó. La frase, sencilla y desnuda, encendió un incendio mudo dentro de Leila. Silas, sin esperar pregunta, metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó un objeto pequeño, metálico, abolado, una unidad vieja de memoria. Deberías haberla encontrado después del cuaderno rojo, dijo. Si los archivos aún existen, estará en la sala IC. Cubierta de vinilo rojo. Olera a grasa y a decisiones malas. No hubo más. El hombre se marchó con un gesto breve, como si no quisiera traer demasiadas juelas consigo. Asterisk. A la mañana siguiente, Leila volvió al subsuelo con una punzada eléctrica de urgencia. Pasó por el corredor, donde el portón con el cartel, personal autorizado Baldwin solamente, parecía observarla, y se internó por un pasillo lateral con puertas numeradas. La serpentencia estaba abierta, la bisagra vencida. Dentro los muebles de metal yacían como huesos de un animal industrial. En la mesa del fondo la esperó, exacto como él había prometido, un cuaderno grueso encuadernado en vinilo rojo, con pestanas negras y letras en bloque, proyecto Ícaro, no duplicar. Al abrirlo, el olor a tiempo la golpeó. No era nostalgia, era aceite, óxido, tinta. Aquello no era un manual al uso, respiraba como un diario técnico, con esquemas trazados a mano, márgenes saturados de anotaciones, correcciones fechadas y firmadas. Había páginas dedicadas a un supuesto núcleo de compresión reactiva, con dibujos de bobinas, cámaras heladas y flechas que describían la circulación de un campo. Hablaban de resonancia magnética de fase y de un componente etiquetado al S17. Leila,
Mecánica antes que cualquier otra cosa. Busco instintivamente el sitio para combustibles. La turbina, los inyectores. No estaban. El motor no pedía fuego. Pedía patrones. En la sección de registros de vuelo, además de altitudes y tiempos, aparecían observaciones que tensaban los límites de lo razonable. Regreso sin estela térmica. Tornillería con microinscripciones no correlacionadas con mecanizado original. Pérdida selectiva de recuerdos previos a alistamiento. Los nombres de 6 pilotos integraban una hoja de control. 5 tenían observaciones médicas y fechas de salida. 1, Albright, cerraba la lista con una anotación escueta. Prueba 7, duración desconocida, recuperación partial. Las joyas finales reunían transcripciones de audio. Leo una y la simple tipografía mecanografiada le atravesó el pecho. Primero el piloto, joven por el timbre. Altitud sostenida, sin marcadores visuales, y es seco pero no es aire. Se siente como memoria, como respirar un recuerdo que no es mío. Después, una voz que no estaba identificada como humano ni como control. Una voz que parecía saber. Te recordamos, Baldwin. Leila apartó la vista como si el papel pudiera proyectar sombras. Cerró los párpados. La habitación vibraba con algo que no estaba en la corriente eléctrica. Volvió a las páginas más densas. Entre ecuaciones encontró notas sueltas de Wu Baldwin. No eran instrucciones, eran confesiones de un ingeniero que había ido más allá de su perímetro de certezas. Si supieran lo que tocó, lo enterrarían en concreto y sal. En otra, el tiempo no se rompe, se dobla. El nombre Icaro aparecía subrayado, a veces con un signo de interrogación solitario, como si la palabra se probara en la boca y cambiara de sabor cada vez. Sostuvo el cuaderno como quien sostiene un animal vivo y, por un impulso difícil de explicar, decidió buscar el área de control. El proyector antiguo, al cual le dedicó un rato de paciencia y polvo, terminó arrancando con un gemido de poleas. Proyectó una película titulada IC-5. Lo que vio la dejó sin voz. Un taler similar al suyo. Un artefacto triangular suspendido a 2 metros del suelo, sin tren de aterrizaje ni turbulencia visible. El arrebató el fuselaje ondulando como agua que sube. Y en el último fotograma, justo antes de que la cinta se quemara, aparecía un hombre que miraba a cámara y sonreía. W. Baldwin. No viejo, no joven, exactamente presente. El proyector se quedó girando en vacío. Leila, con el cuaderno rojo abierto sobre las rodillas, entendió que no estaba leyendo sobre su abuelo. Estaba entrando en su continuidad. El sonido de grava interrumpió el silencio de nuevo. Esta vez no hubo golpes. Silas estaba de pie en la entrada del hangar cuando él emergió a la superficie. No hizo preguntas. Vio el cuaderno. Percibió la mirada de Leila. Esa mezcla de hambre y vértigo. Y avanzó despacio. Eso dijo, señalando el cuaderno. No es un motor de propulsión. No solamente. Posó los dedos sobre un esquema. Es un generador de campo. No lleva al aparato a otra parte. Trae otra parte al aparato. Lo saca de radar de satélites. Cuida de la vista. Entonces, ¿por qué enterrarlo? Preguntó Leila, con una dureza que ni ella esperaba. ¿Por qué apagar lo que funciona? Silas la miró con ojos de quien ha visto cargar y descargar demasiadas veces el mismo camión de sombras. Porque la última vez que funcionó, no se limitó a desaparecer del cielo, se perdió 12 minutos. Lo dijo sin dramatismo, y cuando volvió, el piloto no era el mismo. Recordó nombres de gente por nacer, guerras que no habían ocurrido. Habló de una luz que respira. 3 días de poesía, luego silencio. Leila apretó la tapa del cuaderno hasta oír crujir el vinilo. Silas continuó más bajo. Tus superiores, los de tu abuelo, querían convertirlo en ventaja táctica. Tu abuelo vio otra cosa. Dijo que había vida dentro del fenómeno, que Icaro no pertenece al cielo, sino a lo que espera más allá. Silencio. La pista agrietada, el viento, y en medio, un legado que no cabía ya en la palabra tecnología. Silas sacó un sobre cerrado. El papel estaba amarillento, pero intacto. Me hizo prometer que lo guardaría para quien abriera la puerta después. Dijo. Ojalá ese día no hubiera llegado. Leila rompió el celo con cuidado. Reconoció la letra al instante. Para quien leve mi sangre y mi mente, si has encontrado esto, es que la puerta volvió a abrirse.
No dejes que lo vuelen hasta que lo sientas, y caro no es del cielo, es de lo que aguarda más allá. Si amas este mundo, cierra la escotela. W. Baldwin volvió a leer la nota, 1, 2, 3 veces, no era una prohibición. Era un ruego con condiciones, no hasta que lo sientas. Leila comprendió algo que no estaba escrito. Ese proyecto no pedía obediencia, exigía responsabilidad. Durante los días siguientes, vivió en 2 planos. En la superficie, el herrumbre, los tablones, el café en la estufa. Abajo, el pulso bajo tierra, los planos, los audios, la interfaz que pedía reconstruirse. Del cuaderno rojo saltó a cajas acolchadas con piezas que parecían artefactos más que componentes. Cilindros grabados con espirales, una aleación traslúcida imposible de nombrar, bobinas envueltas en un trenzado metálico que relucía como grafito líquido. No supo cómo llamarlos, pero algo en su oficio de mecánica se acomodaba delante de ellos como en un altar. Cada pieza pedía lugar. Cuando por fin conectó el terminal a un panel lateral, siguiendo una secuencia que dedujo a partir de anotaciones cruzadas, la pantalla se llenó de líneas que no eran comandos, sino patrones. Había símbolos que recordaban coordenadas y ritmos, no contraseñas, en el margen de una joya. La misma mano que firmaba W. Baldwin había anotado: responde al pensamiento, al ritmo. Si las volvió una mañana temprano, no tocó nada. Observó la mesa de trabajo, los planos apilados, el cuaderno rojo abierto en la sección de fase de campo. Tomó aire como quien va a zambullirse. Si sigues, dijo, no vas a encontrar solo respuestas. Puede que no te encuentres a ti. Lela sostuvo su mirada sin vallar el cuaderno. Siempre he vivido de recomponer lo roto, respondió. A veces para arreglar algo hay que mirar adentro de aquello que asusta. Silas no discutió. Abrió su mano y le tendió un papel doblado. Dentro, una serie de símbolos. No parecían letras ni números. Eran pulsos dibujados. No es un código, explico. Es una secuencia. Y caro no se abre con llaves. Responde a patrones. Esto no le dice quién eres. Le dice cómo piensas. Leila sintió que el suelo, otra vez, vibraba levísimo bajo sus botas. No era amenaza. Era invitación. Cerró el cuaderno rojo. Deslizó la nota de su abuelo en el bolsillo trasero, como un peso que la anclara a tierra. Y miró en dirección al pasillo que elevaba a la bahía subterránea. Abajo, entre sombras y acero, la esperaba el trabajo que la sangre le había dejado escrito. La historia, entendió, había dejado de ser pasado. Se preparaba para volver. La carta de su abuelo no la dejaba dormir. Las palabras "si amas este mundo", cierra la escotilla, giraban en su mente una y otra vez, como un eco imposible de apagar. Pero lo que más la perturbaba era la otra frase. No hasta que lo sientas, que significaba exactamente sentirlo. Era una advertencia o una invitación. Leila pasó las siguientes noches en vela, rodeada de papeles, planos y cajas que había rescatado de los archivos olvidados del búnker. Cada documento era una pieza de un rompecabezas mucho más grande de lo que jamás imaginó. Y cada pieza parecía contradecir las leyes de la física que ella conocía. En una de las cajas encontró fotografías en blanco y negro. Mostraban el hangar en sus días de actividad. Hombres con batas blancas, técnicos con cascos y en el centro, una estructura metálica triangular, suspendida en el aire sin apoyo visible. En los márgenes de las fotos se leían notas manuscritas. Prueba 4, desaparición total de la firma térmica. Prueba 6, retorno con anomalías en el fuselaje. Prueba 7, duración desconocida. Cada palabra abría nuevas preguntas. ¿A dónde iba esa nave cuando desaparecía? ¿Qué significaba anomalías? ¿Y qué pasó durante esos 12 minutos en los que el aparato no estuvo en este mundo? Las respuestas estaban en el cuaderno rojo. Cuanto más lo leía, más sentía que no estaba frente a simples registros técnicos. Era casi un diario. Su abuelo no solo había diseñado una máquina, había cruzado un umbral que ni siquiera los científicos del gobierno se atrevieron a tocar. Había páginas llenas de ecuaciones imposibles, diagramas de campos energéticos que interactuaban con el espacio-tiempo, y anotaciones personales que parecían escritas en medio de un dilema moral. El tiempo no es lineal, no avanza, se pliega. Lo que está más allá no es hostil, pero tampoco es humano. En la parte final del cuaderno había un apartado titulado Registros de vuelo.
EC7. Allí se encontraba el nombre de un piloto, R. Albright. A diferencia de los demás, su informe no tenía detalles médicos ni evaluaciones psicológicas, solo una frase escrita a mano: recuperación parcial. Leila encontró también transcripciones de grabaciones. La voz del piloto era joven, temblorosa. Altitud estable. No hay puntos de referencia. Esto no es aire. Es seco. Pero se siente como si estuviera respirando recuerdos. No míos. Como si estuviera dentro del sueño de otra persona. Luego, otra voz más profunda y más lenta interrumpió la transmisión. No era humana. Te recordamos, Baldwin. El papel se le resbaló de las manos. El nombre de su familia pronunciado por algo que no debía existir. Algo que seguía a Ali. Algo que de algún modo la estaba esperando. Horas después, revisando un proyector antiguo que había encontrado en una sala lateral, descubrió un carrete de película etiquetado como IC5. Lo colocó con cuidado, sin saber si estaba preparada para lo que iba a ver. La cinta comenzó a rodar mostrando imágenes granuladas. El prototipo de Ícaro levitando, desapareciendo y reapareciendo como si el espacio mismo respirara alrededor de él. Pero lo que la dejó helada fue el último fotograma. En él aparecía un hombre caminando hacia la cámara, con un mono de trabajo y una expresión serena. Era su abuelo. No había envejecido ni un día desde la última foto que tenía de él. Miraba directo al lente. Sonreía. No era una sonrisa cálida. Tampoco era fría. Era como si supiera exactamente que ella estaría allí algún día, mirando esa imagen. Leila no durmió esa noche. Caminó por los pasillos del búnker con el cuaderno en los brazos y la mente al borde del colapso. Ya no se trataba solo de tecnología secreta. Era algo mucho más profundo. El proyecto Ícaro había tocado un territorio prohibido, el tejido mismo del tiempo. Silas regresó al amanecer. La encontró en la sala de control, rodeada de planos y componentes extraños. No digo nada al principio, simplemente observo. Lo has visto todo, digo al fin. Leila asintió. Quiero entenderlo. Silas caminó hasta la mesa y levantó uno de los componentes, un cilindro con inscripciones en espiral. Esto no es un motor, explicó. Es un generador de campo. No impulsa a la nave, la traslada, no a otro lugar, a otro estado. Entonces, preguntó Leila con un hilo de voz, ¿a dónde va? Silas la miró con una expresión cargada de algo más profundo que el miedo. No lo sabemos, pero cuando regresa, trae cosas consigo. Cambia. Pausó, bajando el tono. Un piloto volvió con recuerdos de guerras que aún no habían sucedido. Otro perdió todos sus recuerdos desde el día en que se enlistó. Y Albright, él volvió hablando en verso durante 3 días. Luego guardó silencio para siempre. Leila tragó saliva. ¿Por qué no lo destruyeron? Silas suspiró. Porque no parecía maligno. Parecía un mensaje, algo que todavía no entendemos. La conversación terminó con un silencio pesado. No había vuelta atrás. Su abuelo había cruzado un límite que el mundo no estaba preparado para conocer, y ahora ella estaba a punto de seguirlo. Esa noche, mientras la superficie dormía en calma, Leila permaneció en el corazón del búnker. Sus manos recorrían cada componente, cada diagrama, cada ecuación. No era solo curiosidad, era una llamada. Algo dentro de ella, algo más allá de la lógica, la impulsaba a continuar. Y aunque el mundo jamás sabría lo que estaba a punto de ocurrir, Leila Baldwin lo entendió con absoluta claridad. No estaba estudiando el pasado. Estaba construyendo el futuro. Uno que no pertenecía únicamente a la humanidad. El proyecto Ícaro no era una máquina. Era una puerta, y ella estaba a punto de abrirla. El amanecer llegó sin que Leila hubiera dormido un solo minuto. Sus ojos ardían de cansancio, pero sus manos no temblaban. En la mesa metálica del hangar subterráneo, piezas que hasta entonces parecían inconexas se unían con una precisión que la dejaba sin aliento. El fuselaje triangular descansaba sobre un armazón improvisado de acero reciclado. No era un modelo ni un experimento. Era el Ícaro y estaba casi completo. Durante días había trabajado sin descanso. Releyó cada plano, revisó cada anotación de su abuelo, descifró códigos que no parecían escritos por ninguna mente humana. En algún momento, algo dentro de ella cambió. Ya no necesitaba consultar el cuaderno rojo a cada paso. Sus manos se movían por instinto, como si alguien más, su abuelo, o algo más allá, las guiara. Silas la encontró al amanecer de pie frente al fuselaje.
con el rostro iluminado por las luces del generador. «Estás cerca», dijo en voz baja. «El sistema de propulsión está instalado. El núcleo de compresión responde. Y encontré un segundo sistema de baterías en el subsótano», explicó ella con un hilo de voz cargado de emoción. «Si conecto ambos, podría obtener una ventana corta de ignición». Silas no sonrió. Su expresión era una mezcla de preocupación y resignación. «¿De verdad vas a hackearlo?» Leila lo miró con determinación. «Tengo que saberlo. Necesito saber qué más ala, porque regreso cambiado. No vas a encontrar solo respuestas», advirtió él. «Puede que no te encuentres a ti misma». Ella suspiró profundamente, sus ojos fijos en la nave. Cada vez que reparó algo roto, corrió ese riesgo. Silas no discutió más. Se acercó y le entregó un pequeño trozo de papel doblado con extremo cuidado. En él había una serie de símbolos, extraños e hipnóticos. «Esto no es un código», explicó. «Es una secuencia. Ícaro no responde a la vez ni a órdenes convencionales. Responde a patrones, a ritmos de pensamiento. Estas marcas son coordenadas, no instrucciones». Leila las estudió en silencio. Reconoció los símbolos de los planos, pero ahora comprendía su verdadero significado. No eran simples dibujos, eran parte del lenguaje de la máquina. El momento de la verdad llegó al mediodía. El generador rugió como si despertara de un largo sueño. Las luces parpadearon en secuencia, una tras otra, hasta que todo el hangar quedó sumergido en un resplandor tenue, pulsante, como si el lugar respirara. El fuselaje comenzó a vibrar. No era un temblor mecánico, era algo más profundo, como si la realidad misma estuviera ajustándose a su presencia. Entonces se escucharon los neumáticos sobre la grava. No eran los de un coche cualquiera, eran pesados firmes, sincronizados. Silas corrió hacia la entrada del hangar y asomó la cabeza. «No se encontraron», susurró. Leila no dudó ni un segundo. Subió a la cabina del Ícaro y al colocar sus manos sobre el panel, las luces se encendieron como si la nave la reconociera. Código de lanzamiento. «Ícaro listo», dijo en voz alta, más para sí misma que para cualquier otro. Afuera, 3 suvinegros se detuvieron. De ellos salieron hombres vestidos de traje oscuro y chalecos tácticos. Portaban armas y avanzaban con paso decidido. «Salga con las manos en alto», gritó uno de ellos por un megáfono. Silas no se movió. Se quedó de pie frente a la puerta del hangar, con los brazos extendidos, no en señal de rendición, sino de desafío. Su mirada era la de alguien que ya lo había perdido todo y no estaba dispuesto a perder lo último que quedaba. Dentro de la cabina el aire cambió. Se volvió más denso, como si el espacio a su alrededor se doblara lentamente. El panel comenzó a mostrar los mismos símbolos que Silas le había entregado, uno por uno, pulsando en un ritmo que coincidía con su respiración. Leila susurró las palabras que su abuelo había subrayado una y otra vez en el cuaderno rojo. «Si amas este mundo». No terminó la frase. No hacía falta. Presionó Enter. La nave no rugió, no tembló. Simplemente comenzó a elevarse. Flotó como si la gravedad hubiera decidido ignorarla. Como si el aire la abrazara en lugar de resistirse. Afuera, el viento estaló en una onda expansiva invisible. Los agentes fueron derribados. Los vehículos se balancearon violentamente. Pero Silas se mantuvo en pie inmóvil, con los ojos fijos en la máquina que se elevaba frente a él. Entonces apareció la luz. No era cegadora, era suave, cálida, dorada, como el primer amanecer de un recuerdo lejano. Los bordes del Ícaro comenzaron a desdibujarse, como si se disolvieran en el aire. El tiempo se estiró, se dobló. Los colores cambiaron. Leila sintió como su mente se fragmentaba y se reconstruía al mismo tiempo. Vio rostros que nunca había visto, pero que reconocía. Escuchó lenguas que no conocía, pero que entendía. Revivió recuerdos que no le pertenecían, pero que la definían. Y, sobre todo, sintió que no estaba sola. No supo cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido un segundo, o una eternidad. Cuando la luz desapareció, Leila seguía dentro de la cabina, suspendida en el aire sobre la pista del viejo aeródromo. Todo estaba en silencio. El viento soplaba con un matiz distinto, como si el mundo hubiera cambiado de ritmo. Bajó lentamente la nave. Tocó tierra con suavidad, sin ruido, sin humo, sin estruendo. Abrió la escotilla y descendió con las piernas temblorosas. El panorama era irreconocible. Los SUV habían desaparecido. Silas no estaba por ninguna parte.
Incluso el cielo parecía distinto, con un azul más profundo, más antiguo. La hierba al borde de la pista era más alta, como si hubieran pasado años. O tal vez era el mismo mundo, pero no. Leila sacó del bolsillo la carta de su abuelo. El papel estaba caliente, como si levara Ali una llama viva. La leo una vez más, esta vez no en busca de respuestas, sino de consuelo. Ahora entendía. Ícaro no era un arma, ni un simple experimento. Era un puente, un mensaje, una oportunidad para ver más allá de los límites humanos. El aeródromo estaba igual, y al mismo tiempo no lo estaba. El viento seguía soplando, el cielo seguía girando, pero Leila Baldwin no era la misma. Había cruzado un umbral que su abuelo solo había sonado, y lo había hecho con sus propias manos. No era la mujer que compró un terreno olvidado para huir del mundo. Era la heredera de un legado, la constructora de un puente hacia lo desconocido. Y aunque no sabía si alguna vez volvería a ser la misma, una cosa era segura, ya no huiría nunca más. Porque había visto lo que esperaba más allá del cielo, y no le tenía miedo. El aire olía diferente, más denso, más limpio, como si cada molécula se hubiera reorganizado mientras ella estaba en el aire. Leila permaneció un largo rato inmóvil junto al fuselaje de Ícaro, observando el horizonte silencioso que se extendía ante ella. El aeródromo seguía en el mismo lugar, con sus pistas agrietadas y hangares oxidados. Pero había algo profundamente distinto. El tiempo mismo parecía haber cambiado de ritmo. El primer detalle que notó fue el silencio. No había motores en la carretera cercana ni voces lejanas, ni siquiera el zumbido de líneas eléctricas que solían cortar el aire. Era como si el mundo hubiera apagado su ruido. Dio unos pasos por la pista con el corazón acelerado. Donde antes estaban los vehículos negros, ahora solo quedaba polvo arrastrado por el viento. Ni rastro de Silas, ni rastro de los agentes, ni rastro de nadie. Miró al cielo. Era el mismo, pero no tenía un tono más profundo, casi violeta con nubes más delgadas que parecían moverse más despacio. A lo lejos, los árboles parecían más altos, más robustos. Incluso la maleza que rodeaba el perímetro del aeródromo había crecido, como si el tiempo hubiera pasado mientras él estaba suspendida en aquel resplandor dorado. Leila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía estar segura de cuánto tiempo había pasado. Minutos, horas, años, y lo que era aún más inquietante, no podía estar completamente segura de que seguía en el mismo mundo. Sacó la carta de su abuelo del bolsillo trasero, aquella con las palabras que la habían perseguido durante días. La leyó en voz alta, como si esperara que el viento respondiera. Ícaro no pertenece al cielo, pertenece a lo que espera más allá. Ahora lo entendía, no era una advertencia, era una verdad. Su abuelo lo había descubierto y había tratado de proteger al mundo de él. Caminó hasta el hangar principal, con pasos lentos casi ceremoniales. Cada paso era más pesado que el anterior. Ya no era la mujer que había llegado a este lugar buscando paz. Era alguien más. Alguien que había cruzado un umbral que muy pocos en la historia humana habían siquiera imaginado. Dentro del hangar, el silencio era aún más absoluto. Las herramientas estaban en el mismo lugar donde las había dejado. El cuaderno rojo seguía abierto en la mesa de trabajo. Los planos seguían extendidos, pero ahora, al mirarlos, parecían distintos. Ya no eran simples esquemas. Eran instrucciones para algo más grande. Leila se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra una de las vigas. Su mente era un torbellino. Las imágenes que había visto dentro de la nave seguían revoloteando en su memoria. Rostros desconocidos que sin embargo le resultaban familiares. Palabras en idiomas que jamás había estudiado, pero que entendía instintivamente. Vidas que no había vivido, pero que recordaba con claridad. Y, sobre todo, la sensación más perturbadora de todas, la certeza de que alguien, o algo, al otro lado de aquella experiencia sabía quién era ella. Ya había estado esperando. La puerta del hangar se abrió con un chirrido. Instintivamente, Leila se giró. Pero no era Silas. No era un agente. No era nadie. El viento había empujado la puerta desde afuera. En ese instante, comprendió que podía seguir esperándolo toda la vida. O aceptar que Silas quizás nunca había existido en esta nueva realidad. El miedo la golpeó con fuerza, pero no duro,
Pronto lo reemplazó una calma extraña. Su abuelo había dejado instrucciones claras. Gerard la escotilla se amaba este mundo, pero también había dejado pistas para entender lo que se escondía más allá. Ahora esa decisión era exclusivamente suya. Pasaron horas o días, ya no estaba segura, mientras Leila exploraba el terreno. Todo estaba igual y a la vez profundamente transformado. El óxido en las puertas parecía más viejo, las grietas del asfalto más ancas. Incluso el reloj de pulsera que elevaba desde la universidad se había detenido. El mundo seguía, pero no era el mismo. Y ella tampoco. Una tarde, al volver al búnker, Leila abrió por última vez el cuaderno rojo. Pasó sus dedos por cada anotación, por cada ecuación, por cada frase en la que su abuelo había tratado de explicar lo inexplicable. Y al final escribió algo con su propia letra. Proyecto Ícaro, fase 2 iniciado. No lo escribió por vanidad, ni por ambición. Lo escribió porque entendió que el trabajo no había terminado. La humanidad no estaba preparada cuando su abuelo lo intentó. Tal vez todavía no lo estuviera. Pero el conocimiento ya no podía permanecer enterrado. En los días siguientes comenzó a restaurar el laboratorio. Reparó los sistemas eléctricos, reorganizó el archivo, clasificó piezas y reactivó los paneles de control. No lo hacía impulsada por el miedo ni por el deber. Lo hacía porque ahora sabía que el legado Baldwin no era solo una máquina, era un mensaje que atravesaba generaciones, y ella era el siguiente eslabón de esa cadena. A veces, al caer la noche, salía a caminar por la pista abandonada. Miraba al cielo más vasto y silencioso que nunca, y aunque no podía explicarlo, juraría que las estrellas parpadeaban de un modo distinto, como si la estuvieran observando, como si el universo mismo estuviera esperando su próximo movimiento. Leila ya no era la mujer que huía de su pasado. Ya no era la mecánica que perdió su taller ni la nieta que no conocía la historia de su familia. Era la guardiana de un secreto capaz de cambiar el destino de la humanidad. Y sabía que algún día volvería a volar. Cuando ese día llegara, no lo haría para huir ni para descubrir. Lo haría para entender, para encontrar respuestas a las preguntas que su abuelo había dejado abiertas. Para cruzar, una vez más, el umbral de lo desconocido. El viento sopló con fuerza sobre el aeródromo, levantando polvo y joyas secas. Leila cerró los ojos y sonrió. No sabía qué le esperaba más allá del cielo, pero sí sabía algo con absoluta certeza. Lo enfrentaría sin miedo, porque el nombre Baldwin no era solo un legado del pasado, era una promesa para el futuro, una que apenas estaba comenzando a cumplirse. Leila ya no es la mujer que buscaba escapar de su pasado. Ahora es la guardiana de un legado capaz de cambiar el destino de la humanidad. Pero esta historia no termina aquí. El proyecto Ícaro apenas comienza. Si esta historia te hizo pensar en lo desconocido, déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. Y cuéntanos, ¿te atreverías tú a cruzar esa puerta?